Gloria a Dios, Dios les bendiga, amigos, hermanos que pueden vernos a través de este medio. Estamos aquí gracias al Señor que nos da la oportunidad de utilizar los recursos que nos ha provisto el Espíritu Santo para que en medio de esta crisis, esta situación que nos ha golpeado, podamos compartir la palabra del Señor. Los que Dios ha llamado al ministerio de enseñar la palabra, podamos hacerlo para bendecir la iglesia del Señor y todas aquellas almas que necesitan oír la palabra del Señor. Bienvenidos a este segmento de enseñanza de la palabra del Señor de Ministerios Él Vive. Y quiero compartir con ustedes en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, hay una porción de la Escritura que quiero utilizarla para compartir con ustedes lo que el Espíritu de Dios ha separado para nuestro beneficio, para nuestra edificación. En Mateo 15, versículos 21 al 28, yo solamente le voy a dar lectura al verso 28, pero el verso 28 es parte de un contexto que comienza en el versículo 21. Y usted que tiene su Biblia abierta y nos sigue en la enseñanza, usted va a saber de qué estamos hablando. Versículo 28, entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hay un pasaje de la Escritura que es paralelo a este. Se encuentra en Marcos 7. Marcos 7 del 24 al 30. Y el versículo 29 de Marcos 7 dice, entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Gloria a Dios. Hemos leído muchas veces, estoy seguro que usted lo ha leído muchas veces, ese pasaje de la Escritura de esta mujer que viene donde el Señor a hacerle una petición. Es una mujer que dice lo mismo Mateo que Marcos, dicen que no era judía, era griega. Pero viene donde el Señor. Marcos dice que ella oyó que el Señor estaba allí en ese lugar, en esa casa. Y vino. Y aunque Marcos dice que él quería estar en la casa y no quería que nadie lo supiera, ella lo oyó y vino a molestarlo. Vino a hacerle la petición. Ella está diciendo, conforme dice Mateo 15:22, he aquí una mujer cananea había salido de aquella región y clamaba. Es un clamor que está saliendo de lo profundo de su ser, acompañado con los sentimientos de sus emociones, pues estamos hablando de su hija que estaba siendo atormentada por un demonio, un espíritu inmundo. Y ella le decía, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Mateo dice que Jesús no respondió palabra. Es como si el Señor la ignoró, como que no oyó el clamor de aquella mujer.
No oyó la petición de aquella necesidad. O como si no hubiese oído. Porque él no respondió palabra. Los discípulos, a él no responder palabra y ella seguir clamando, se le acercaron al Señor y le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Despídela, no la vas a atender, despídela, para que no siga dando voces tras nosotros. Y él le respondió a ellos y le dijo: yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella insistió porque tiene una necesidad. Gloria a Dios. Ella insistió porque su hija, lo más terrible que una persona, un ser humano, dentro de las cosas que puede experimentar, es ver a sus hijos enfermos, con necesidades, inhabilitados, por alguna circunstancia. Eso llega al corazón de un padre y una madre. Y ese padre y esa madre va a hacer todo lo que esté a su alcance por ayudar y aliviar la situación de ese hijo o de esa hija. Ella insistió, versículo 25, se postró ante él diciendo: Señor, socórreme, socórreme, ayúdame, dame la mano, Señor, extiéndeme tu mano, sácame de esta situación, dame provisión. Respondió el Señor y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Marcos dice en el versículo 26 del capítulo 7, deja primero que se sacien los hijos. Deja que los hijos se sacien primero, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y cuando nosotros miramos esta expresión, esa frase que está usando el Señor, y la miramos y la tomamos así a priori y no buscamos contexto de lo que el Señor está diciendo, nos choca de que el Señor Jesucristo se haya dirigido a esa mujer de esa forma. Una mujer que está en necesidad, una mujer que tiene su hija endemoniada, está buscando que el Señor la ayude para que su hija reciba liberación de la opresión demoníaca. Está clamando, está ayudando, está pidiendo misericordia, está pidiendo socorro, y lo que oye es que no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Y se dirige a ella porque Marcos dice que él le dice a ella: espera, espera. O sea, no es una expresión meramente general. Marcos hace esa especificación, esa salvedad, que le dice a ella: espera que los hijos se sacien. Y vuelvo y repito, aparentemente cuando miramos esa frase así de entrada, pensamos: qué rudo está haciendo el Señor. Falta de misericordia, de compasión está teniendo el Señor. Primero no le responde cuando primero ella viene, la ignora, no le responde. Y luego dice las frases que utiliza: solamente yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No está bien, espera que los hijos se sacien y después, si sobra algo, los perrillos pueden comer. Bendito sea el dulce nombre del Señor Jesucristo. Pero miren, hermanos,
La Escritura nos enseña a nosotros, cuando miramos todo el contexto general de la Escritura, nos enseña el Señor Jesucristo, nos enseña la Escritura que el Señor Jesucristo, que el Dios Todopoderoso, está al tanto de todas nuestras necesidades. La Escritura nos enseña a nosotros que no se cae una hoja al piso sin la voluntad de Dios. Que cuando se cae un pajarillo al piso, el Señor se da cuenta. Cuanto más un ser humano, que es lo que creo, que viene a Él con una necesidad, Él no se va a dar cuenta de lo que esa persona está pidiendo, de lo que la persona está tratando de buscar. De lo que la persona está tratando de conseguir. Pero como Dios es Dios de plan y de propósito, y Dios se interesa en ahondar en nosotros y en buscar en nosotros eso que Él nos dio, que habita en nuestro espíritu, que es parte del espíritu humano. Y Dios quiere que eso que es parte del espíritu humano se exprese. Porque lo que puede hacer al ser humano feliz, y puede hacer al humano completo, y que el ser humano pueda alcanzar y conseguir de Dios lo que necesita, todo eso se encuentra en el espíritu del ser humano, que salió de Dios. La Biblia dice que el espíritu del ser humano es aliento de Dios. O sea, sacó Dios de sí mismo y puso a aquel muñeco que había hecho de barro. Eso que está en el ser humano, el espíritu humano que salió de Dios, viene con unos recursos que el pecado los ha limitado, que el pecado los ha cerrado, que el pecado le ha impedido que esos recursos se expresen. Y Dios, en su gracia y misericordia, en su poder, su sabiduría, en su bondad, en su designio, en su diseño, busca la forma de sacar de nuestro espíritu esos recursos que Él puso en nosotros. Que nuestro espíritu no congenia con el pecado. Pero la voluntad del ser humano que está en el alma ha controlado la vida del hombre, del ser humano. Y no le ha permitido el pecado, no le ha permitido que ese espíritu tenga expresión. Cuando aparece el Señor Jesucristo y cuando aparece Dios, siempre Dios busca la forma de sacar de ese espíritu que Él puso en nosotros esos recursos que Él puso. Y uno de esos recursos se llama fe, porque la fe es un sentido de nuestro espíritu. Entonces, ¿había escuchado el Señor a aquella mujer? Sí. ¿Había visto la necesidad de aquella mujer? Sí. ¿Estaba oyendo el clamor de aquella mujer necesitada? Sí. ¿Oyó que aquella mujer estaba pidiendo misericordia? Sí. ¿Oyó que aquella mujer pedía socorro? Sí. Pero Dios, que es sabio, aleluya. Aquella mujer pide liberación para su hija. La liberación es el pan de los hijos. La liberación es el pan de los hijos. Por eso el Señor les dice, deja que los hijos se sacien primero. Porque Él dijo en Mateo, he venido a las ovejas perdidas de la casa. Esas ovejas perdidas necesitan liberación. Han sido atadas, ligadas por su desobediencia, por haber ignorado la voz de Dios, por haber desobedecido al Dios Todopoderoso. Están perdidas, están esclavizadas, están atadas, ligadas, necesitan liberación. Ahí viene una mujer que no es de la casa de Israel a pedir esa liberación para su hija. Y Él le dice, la liberación, que es el pan de los hijos, primero le corresponde a los hijos. Gloria a Dios. Sí, Señor. Esa mujer dice, al oír esas palabras del Señor Jesucristo, en el versículo 28 de
en el versículo 27 de Mateo 15, al oír esas palabras, porque ella oye y dice, deja que primero se sacien los hijos y luego lo que sobre los perrillos pueden disfrutar o pueden participar. Y esa mujer presenta un argumento que yo le he llamado un argumento de fe. Ella no es judía. Entonces asumimos que porque no es judía, no conoce las escrituras de los judíos. Asumimos que porque no es judía, no conoce lo que dice la ley. Asumimos que porque no es judía, no está al tanto de lo que las sagradas escrituras de los hebreos dicen en relación a Dios y en relación al Señor. Pero me parece a mí que esta mujer sí estaba al tanto de lo que decían las Sagradas Escrituras. Mateo 15, 26, 27, al oír esas palabras, que no está bien echarle el pan de los hijos a los perrillos, ella contesta en el versículo 27 y dice, sí, Señor, sí, Señor, sí, asiente que es verdad. Y comienza a presentar su argumento, aleluya, que es un argumento, por supuesto, que se desarrolla dentro de la fe de ella y dentro de lo que ella conocía de las Sagradas Escrituras, aunque no era judía, y que es la razón por la cual ella viene a donde el Señor a pedir liberación. Pero ahora ese argumento ella comienza a expresarlo, a ponerlo en palabras audibles para que el Señor entendiera por qué ella venía donde Él y por qué ella venía clamando por misericordia y socorro. Sí, es cierto, los perrillos no les corresponde a participar del beneficio de los hijos. ¿Por qué perrillos? ¿Por qué perros? Porque la Escritura nos enseña a nosotros que el concepto que los judíos tenían de aquellas personas que eran gentiles, que no conocían a Dios, que no eran parte de Israel, eran inmundos, impuros, por no participar del pacto que Dios hizo con Abraham y la señal del pacto de la circuncisión. Todos los que venían después de eso y los descendientes que no eran judíos eran considerados, por no participar de ese pacto y de esa señal, eran considerados inmundos, eran considerados impuros, eran considerados perros. Ella dice, sí, o sea, es cierto, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Marcos lo registra de esta forma en el versículo 28. Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Mateo dice que el Señor, aleluya, le dice a esa mujer, oh mujer, grande es tu fe. Alabado sea el Dios Todopoderoso. El argumento de esa mujer, el argumento que trae esa mujer y que lo trae desde que sale de su tierra, desde su casa, por el camino, y dentro de ella está trayendo un argumento porque ella está encontrando en algo que ella oyó o leyó de que Jesucristo estaba donde estaba y que Jesucristo podía darle a ella lo que ella necesitaba. Gloria a Dios. Y comienza a presentar su argumento, ten misericordia de mí, socórreme, socórreme. Mateo dice, en el versículo 22 del capítulo 15,
que ella llega donde el Señor y le dice, Señor, hijo de David. Aleluya. Señor, hijo de David. Eso es un argumento, queridos hermanos, profético. Es un argumento que sale de un conocimiento de lo que dice las Sagradas Escrituras, porque ella está reconociendo, está sintiendo que Jesucristo es el Mesías, porque ese nombre de hijo de David es una referencia al Mesías, especialmente de la forma en que lo presenta Mateo. Señor, no es meramente cualquier Señor, Señor, reconocimiento del señorío de Jesucristo, hijo de David, ese nombre con letras mayúsculas, hijo de David, es un reconocimiento que nos habla a nosotros del Mesías. Esta mujer está presentando su argumento de fe, reconociendo que Jesucristo es el Mesías. ¿Dónde oyó ella eso? ¿Dónde leyó ella eso? Cuando nosotros miramos Zacarías capítulo 9, versículo 9, nos habla a nosotros precisamente del Rey Mesías. Y las Sagradas Escrituras antiguas nos hablan de que el Mesías vendría de la línea de David. Inclusive en el Nuevo Testamento, Juan, en la revelación que tuvo del Señor Jesucristo, cuando aparece el Señor Jesucristo le dice a Juan, yo soy el linaje de David, la raíz de David. Bendito sea el dulce nombre del Señor Jesucristo. Esa mujer, cuando el Señor Jesucristo le dice esas palabras, grande es tu fe. Gloria a Dios. Y Mateo dice que el Señor no contestaba palabras a la mujer. Eso no nos indica a nosotros que no le había prestado atención a esa mujer. Porque donde hay fe, el Señor siempre le presta atención donde hay fe. Porque el Señor le dice, tu fe es grande, después de haberle hablado, de haberla ignorado, después de haberle dicho las palabras que le dijo, que mirándolas así de entrada parecen ser palabras rudas y desprecio. Luego él le dice a la mujer, grande es tu fe. ¿Por qué el Señor le dice, grande es tu fe? Aquella mujer, gloria a Dios, porque el Señor sabe que el clamor de aquella mujer hacia el Señor, la primera vez que lo vio, él sabía que aquel clamor estaba saliendo de algo más profundo que simplemente cualquier persona. Es como cuando se acercó una mujer en la multitud y otra mujer se acercó por detrás y tocó el borde de sus vestidos. Y al tocar el borde de sus vestidos se dio cuenta y dijo, poder salió de mí. ¿Quién me tocó? ¿Sabe el Señor que cuando nosotros venimos donde Él con fe? ¿Sabe el Señor cuando nosotros le hablamos con fe? Cuando le pedimos con fe, cuando accionamos con fe, cuando argumentamos con fe. Sí, el Señor lo sabe. El Señor se da cuenta. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, el argumento de aquella mujer no es un argumento, es un argumento sin base. El argumento de aquella mujer no es un argumento sin fundamento bíblico. No es un argumento de soberbia o de autojustificación o de ignorancia. No es un argumento sin fundamento, es un argumento de fe, basado en lo que dice la Sagrada Escritura. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Es un señalamiento a la designación del Mesías, conforme le mencioné a ustedes de Zacarías 9:9. Gloria a Dios. El argumento que la mujer está presentando es un argumento de fundamento, pues ella sabe que el único que puede
ofrecerle y darle a ella la misericordia que ella necesita, es el Señor Jesucristo. Aunque ella no era judía, pero tenía un conocimiento de la Sagrada Escritura, y ahí está la clave del acceso a las provisiones del Señor. La clave del acceso a las provisiones del Señor precisamente se encuentra en las Escrituras. O sea, el argumento no es un argumento religioso, de soberbia, de exigencia, de autojustificación. No, es un argumento de fe. Es un argumento basado en lo que dice las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios. Es un argumento de una fe que procede de humildad. Sí, Señor, es cierto que soy considerada inmunda, pues no pertenezco al pueblo de Israel. No pertenezco a la casa de los hijos de Israel. No pertenezco al pacto de la circuncisión. No pertenezco a aquellas promesas hechas al pueblo de Israel en su padre Abraham. Pero viene con fe. Y ella asiente, sí, Señor, es verdad. Y humildemente le dice al Señor, no con soberbia ni con una fe o una supuesta fe de arrogancia, sino con humildad. Pues la fe no es arrogante. Uno de los vehículos de expresión de fe, uno de los vehículos de expresión de fe es la humildad de corazón. No la exigencia. La fe no exige al Señor. La fe solo humildemente acepta y confiesa la realidad revelada por el Señor en su palabra bendita. Aquí vemos una mujer que no es parte de la casa de Israel, que supuestamente no, por ser así, no conocía la Sagrada Escritura, pero vemos una mujer que aparentemente sí conoce la Sagrada Escritura, sí conoce lo que dicen las Escrituras de los judíos y las usa para llegarse a Dios con humildad de corazón, aceptando, aleluya, su necesidad, aceptando que sí es cierto que el pan de liberación pertenece a los hijos de la casa de Israel, pero acepta también que los hijos han dejado perder, han dejado caer muchas migajas. Y ella simplemente viene como una inmunda, como alguien que no pertenece a la casa, viene simplemente a pedir que se le permita accesar esas migajas. Y lo hace con humildad de corazón, con aceptación de la necesidad y aceptación de la solución. Acepta que no es hija, pero acepta que la solución que ella necesita solamente la tiene el Señor de la casa, el dueño de la casa, que se llama el Señor Jesucristo. Aceptación de los obstáculos y aceptación de la forma de superarlos. Ella acepta que hay muchos obstáculos religiosos, obstáculos de falta de ser parte del pacto, obstáculos que por falta de ser parte del pueblo, de la casa, pero tiene una fe suficiente para superar esos obstáculos. Y en su argumento acepta la limitación de los recursos humanos, pero también acepta y confiesa lo ilimitado de la obra, del poder y del amor de Dios. Un argumento de fe para ella conseguir lo que ella necesitaba para su hija, que estaba siendo atormentada por un demonio. Es cierto, Señor, sí es verdad.
Oh, gloria al Dios Todopoderoso. Es verdad que yo no pertenezco. Es cierto y acepto con humildad de corazón que no pertenezco a la casa. Y acepto como me ven, oh su Dios, por no ser parte de la casa ni parte del pacto. Pero yo sé que tu oído está atento al clamor. Yo sé que tú eres Dios de misericordia. Yo sé que tú eres Dios de poder. Yo sé que tú no has de abandonar tu creación. Yo sé que tú has venido a la casa de las ovejas perdidas, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero yo sé lo que dice la Escritura en relación a los gentiles. Gloria al Dios Todopoderoso. Yo sé lo que dice Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Yo sé lo que dice tu Escritura. Y yo sé lo que dice la Escritura de la casa de Israel. Por eso vengo a ti, Señor, en humildad de corazón, simplemente a pedirte que tengas misericordia, aún esas migajas que se caen de la mesa de los hijos me van a servir a mí. Ellos las dejan caer o las dejan perder, pero a mí me va a servir. Ellos no las quieren, pero a mí me va a servir, me va a ser de solución. Ellos no la utilizan, pero a mí me va a servir de solución a mi problema, a mi circunstancia, a mi situación. Y yo vengo a recoger esas migajas, porque lo necesito. Socórreme, Señor. El argumento de fe de esa mujer cambió el panorama. Hermanos queridos, qué bueno cuando nosotros los hijos utilizamos fe. Con humildad de corazón, no con arrogancia ni autojustificación, ni con conceptos religiosos o filosóficos, sino una fe sencilla en base a lo que nos dicta en la Sagrada Escritura. Y venimos con humildad de corazón donde el Señor y reconocemos nuestra situación, nuestra realidad, nuestra condición, nuestro estatus, la necesidad que nosotros tenemos de la dimensión que sea, física, monetaria, familiar, espiritual. No importa la necesidad, si venimos donde el Señor con humildad de corazón y le decimos al Señor, yo necesito que tan solamente, aleluya, como dijo aquella otra mujer, si tan solamente yo tocar el manto, gloria a Dios, cambió. Ya el Señor no está hablando de perrillos, al Señor ahora le dirige a aquella mujer, le dice, mujer, grande es tu fe. La fe y el argumento de fe de aquella mujer, aleluya, cambió las circunstancias, cambió las vías. Eran contrarias a las vías a ellas, ahora las vías se ponen a favor de ella. Cambió totalmente. Grande es tu fe, mujer. Y noten la palabra del Señor, grande es tu fe. No se está hablando ahora, Señor, de los perrillos, de los hijos, el pan es solamente para los hijos, no para los perrillos. Ahora le llama mujer. Porque como yo te he creado mujer. Y aunque no perteneces a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sigue siendo mi creación. Aleluya. Mujer, grande es tu fe. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Dios Todopoderoso. Me viene a mí a la mente algo, queridos hermanos.
El argumento de fe de esa mujer, que cambia ahora las vías, cambia las circunstancias, cambia las reglas del juego, las cambia. En medio del juego, la grandeza de la fe de esa mujer cambió las reglas del juego. Y ahora las reglas del juego están a favor de ellas. Ahora la atención del Señor es para ella. Ahora la conversación es con ella, no simplemente con una persona que venía clamando, que el mensaje lo envió a través de los discípulos. Yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No, ahora está hablando con ella. Ella cambió las reglas del juego. Gloria sea al Señor Jesucristo. Y ahora el Señor le está diciendo a ella, grande es tu fe. El Señor dijo a los discípulos, y mientras enseñaba, si tuvierais fe como un grano de mostaza, tan solamente. Pero a esta mujer le dice, grande es tu fe. Gloria a Dios. ¿Por qué el Señor le dice, grande es tu fe? Porque esta mujer viene con un argumento de humildad, de aceptación, de reconocimiento de su necesidad, de su estatus, de la realidad que le rodeaba y la realidad que solamente en el Señor ella podía conseguir lo que ella necesitaba. La realidad de que ella utilizó las Sagradas Escrituras, Señor, hijo de David, utilizó las Sagradas Escrituras. Esa gran verdad, aleluya, cambió todo el panorama. Y es precisamente, queridos hermanos, lo que nosotros necesitamos entender. Es precisamente lo que nosotros necesitamos entender. El Señor le dijo a aquella mujer, mujer. Pero nosotros tenemos una ventaja sobre aquella mujer. El Señor le dijo a aquella mujer, grande es tu fe. Pero nosotros tenemos una ventaja sobre aquella mujer. Y Él tenía que decirle a aquella mujer, mujer y no hija. Porque era gentil, número uno. Y número dos, la puerta para que todos los seres humanos, creación de Dios, pudieran entrar para convertirse en hijos de Dios, todavía no se había abierto. Pues Cristo Jesús no había dado su vida ni había resucitado todavía. Eso nos lleva a nosotros a la realidad de que ahora nosotros, la Escritura dice claramente que a los que creen en su nombre, a los que reciben, aleluya, como Señor y Salvador, se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aunque nosotros también somos gentiles, pertenecíamos a un grupo étnico que no era parte del pacto de Abraham, por la fe en el Señor Jesucristo, por aceptar al Señor Jesucristo como Salvador de nuestras vidas, por reconocerlo como Señor y Salvador, por profesar que Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, y permitirle que entre a nuestra vida, nosotros venimos a ser hijos de Dios, venimos a ser la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces ahora Dios nos mira, no nos mira ya como judíos, tampoco nos mira como gentiles, nos mira como su iglesia, como sus hijos. Eso es lo que nos enseña el apóstol San Pablo, cuando habla de esos tres grupos en la tierra, judíos, gentiles e iglesia del Señor. Eso es posible cuando nosotros expresamos fe en base a la Escritura. Cuando nosotros vamos por la Sagrada Escritura y utilizamos lo que dice la Sagrada Escritura y medimos donde el Señor, en base a lo que nos dice la Sagrada Escritura, utilizando precisamente lo que Dios ha dicho de sí mismo, de nosotros, de los recursos y de cómo accesar los recursos, y los utilizamos, nosotros venimos a participar de esos grandes recursos, de esas grandes promesas. Y eso nos hace a tener más ventaja que aquella mujer, que simplemente el Señor la miró y le dijo, mujer, grande es tu fe. ¿Puede, Señor, decirnos a nosotros, hijo, grande es tu fe? Hija, grande es tu fe. ¿O qué necesitamos nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Nos sabremos nosotros, la iglesia del Señor, descuidado?
en que el Señor pueda mirarnos a nosotros y decirnos, hijo o hija, grande es tu fe. Nos habremos nosotros descuidados en utilizar los medios que el Señor nos ha dejado para que nuestras acciones, nuestras peticiones sean acciones y peticiones de fe. Estamos nosotros argumentando o presentando unos argumentos teológicos desde nuestras plataformas o de nuestras cátedras o nuestras escuelas bíblicas o de la forma que lo hagamos nosotros, presentando unos argumentos que no tienen un fundamento bíblico. Porque la única forma que nosotros podemos decir que lo que estamos presentando, diciendo, reclamando o proclamando es fe, es si eso cabe dentro de lo que nos muestra y nos enseña la Sagrada Escritura. Pues fe es confianza y dependencia en la persona, en la obra, en la palabra y en el carácter del Señor Jesucristo. Cuando nosotros venimos a Dios basándonos en la obra del Señor Jesucristo, cuando nosotros venimos a Dios basándonos en la palabra del Señor Jesucristo, vamos a entender que no podemos venir a Dios con soberbia ni con autojustificación, sino que tenemos que venir a Dios con humildad de corazón. La palabra nos enseña eso. Cuando venimos a Dios, precisamente dependiendo de la persona del Señor Jesucristo, sabiendo de que Él es, aleluya, el que logró que el ser humano pueda llegarse al trono de la gracia. Y aprender de Él, como Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Vuestras almas que siempre buscan beber agua del siglo y de las fuentes incorrectas y no encuentra descanso, pues este mundo ni sus filosofías puede dar descanso al alma del ser humano. Solamente el Señor Jesucristo puede lograr eso en nosotros los seres humanos. Pero para que eso suceda en nuestras vidas tenemos que venir donde el Señor con ese tipo de fe. Una fe que depende de la persona del Señor Jesucristo. Que depende del carácter del Señor Jesucristo. Palabra, obra, persona y carácter del Señor Jesucristo. Eso es fe. Y cuando nosotros utilizamos los recursos que el Señor puso en nuestro espíritu, como la fe, y venimos con humildad de corazón donde el Señor, reconociendo nuestra condición, nuestra situación, reconociendo que sin el Señor nada podemos lograr, reconociendo que no importa cuánto pensemos que sabemos o tenemos o podemos lograr, si nosotros no confiamos en el Señor Jesucristo y en su palabra bendita y en su obra y en su carácter, Dios nunca va a considerar otras expresiones fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Esa mujer, Dios le dijo, el Señor Jesucristo le dijo, grande es tu fe, porque vino donde el Señor a pedir algo que no le pertenecía a ella, pero vino con fe, con humildad de corazón. Y el Señor se dio cuenta y le dijo, grande es tu fe. Nosotros somos hijos. Tú, iglesia, que me escuchas, que puedes verme, eres hija, eres hijo. Si eres hijo y eres hija del Señor Jesucristo, no meramente porque el Señor te creó. Si el Señor te creó, eres simplemente creación. Pero para ser hijo o hija de Dios, tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Y solamente los hijos de Dios tienen acceso al Padre. Gloria a Dios. Solamente los hijos tienen derecho a salvación. Y solamente los hijos tienen derecho a pedir al Padre. Es precisamente lo que el Señor Jesucristo hizo con su persona, con su obra. Gloria a Dios. ¿Qué tú necesitas que Dios haga en tu vida o en tu familia, con tus hijos, con tu ser querido? ¿Qué es lo que tú necesitas? En medio de esta situación que nosotros nos encontramos, yo creo que, como les he dicho las veces anteriores, en su sabiduría, Dios utilizando esta circunstancia para
ayudarnos a venir a Él en fe, a venir a Él en confianza. Porque si nosotros venimos a Él sabiendo de cuál fue su obra y qué dice su palabra, y conociendo su persona y conociendo su carácter, vamos a saber que ninguna de esas formas o esas expresiones del Señor Jesucristo nos han de fallar. Nunca nos han de fallar. Si nosotros, eso es fe, esa dependencia total, confianza y dependencia total en la persona, en la obra, en la palabra y en el carácter del Señor Jesucristo. Eso no te va a fallar, nunca te ha de fallar. Eso en la situación en que estás, en tu hogar, esperando que se abra la puerta para regresar a una normalidad. Tú vienes donde el Señor, en esa dependencia. Los ojos del Señor van a estar siempre atentos, van a estar sobre ti y su oído atento a tu clamor. Y su Santo Espíritu dispuesto a ministrar a su hija, a su hijo, y darte lo que tú necesitas, darte, aleluya, complacerte, deleítate, dice el Salmo, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Aprovecha el tiempo que el Señor te está dando para tener comunión con Él, para accesar los recursos de su palabra, aleluya, y para utilizar los recursos de la fe que Él nos ha dado. Los recursos de la fe que nos ha dado. ¿Dónde están esos recursos? Están dentro de tu espíritu. Tu espíritu que salió de Dios. Ahí están esos recursos. No dejes que tu alma dicte. No dejes que los sentidos de tu alma dicten. No dejes que los instintos de tu alma dicten. No, deja que los recursos de tu espíritu dicten, porque los recursos de tu espíritu siempre te van a llevar a la fuente, la Escritura. Siempre te van a llevar a la persona del Señor Jesucristo. Siempre te van a llevar a imitar la persona del Señor Jesucristo, a imitar el carácter del Señor Jesucristo. Aleluya. A depender de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. Siempre, siempre. Tu espíritu siempre te va a llevar donde el Señor Jesucristo. El problema que nosotros tenemos y hemos tenido y hemos visto a través de la historia de la iglesia es la dependencia de los sentidos e instintos de nuestra alma. Y los sentidos e instintos de nuestra alma pueden estar en un proceso de regeneración, pero no tienen los mismos recursos que tiene tu espíritu. Por eso, si eres hijo, si eres hija, has sido hecho de nuevo, eres una nueva criatura. Busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado y no dejes que sea el siglo el que determine, ni dejes que sea tu alma la que determine cómo tú vas a vivir tu fe. Gloria a Dios, tu fe siempre te va a llevar a la Escritura. Es la fuente, queridos hermanos, del agua viva, es la fuente de vida, es la fuente de conocimiento para llevarnos siempre a conseguir lo que nosotros necesitamos de Dios para aquí, el tiempo y el espacio, y para prepararnos para ese día que viene. Dios te bendiga, querido hermano, querido amigo que me escucha. Dios te bendiga. Esperando que tú puedas simplemente tener una expresión de fe. Y si vas a tener un argumento, que sea un argumento de fe basado en lo que nos dicta la Sagrada Escritura. Así vas a hacer que el Señor se pare en su camino y te preste la atención que tú necesitas y la atención que Él quiere darte. Gloria a Dios. Él es tu Señor, tu Salvador, y sin Él nada podemos hacer. Dios te guarde, Dios te bendiga, que la gracia del Señor sea contigo, que la bendición del Dios Todopoderoso repose sobre tu vida, sobre tu familia, y que la fortaleza del Señor te ayude para esperar un poquito más hasta que comience a abrirse
la puerta que necesitamos que se abra para regresar a aquella normalidad. La bendición del Señor sea con todos ustedes. Que el Señor les guarde, hermanos. Amén.